El viento olía a tierra mojada y a rosas. Venía de la sierra como un rumor antiguo, arrastrando polvo rojo que se pegaba en las ventanillas del autobús y en la memoria de Elena. Desde la ventanilla miró la carretera que serpenteaba entre nopales y magueyes, y por primera vez en 20 años sintió que el lugar tenía nombre propio dentro del cuerpo. Su nombre, su pueblo, la casa donde la vida de su madre había terminado, y la suya, por largo rato, se había detenido. Regresó a su ciudad después de 20 años y encontró al hombre que la esperaba. Esa frase, simple y plástica, parecía hecha de otra vida. Sin embargo, en su boca no era eslogan, sino una pregunta. ¿Podía un hombre esperar tanto tiempo? ¿Podía una espera convertirse en casa? Se supo distinta desde que bajó del autobús. La ciudad que la recibió había sido la responsable de sus costumbres. La prisa, el silencio de los balcones, la nevera con luz fría. Había pasado 2 décadas aprendiendo a hacer su día a día sin raíces visibles, como quien se recorta el alma para que no duela. Se casó joven, creyó que la afirmación de un hogar en la ciudad sería definitiva. Carlos, su marido, fue la compañía que eligió después de aquella ruptura juvenil, que la dejó con una sombra de culpa y un nombre guardado. Alejandro. Carlos murió 7 años atrás. Quedó, además de la ausencia cruda, un reposo obligado de preguntas sin respuesta. La vida la hizo práctica y contenida. Un trabajo, unas plantas en macetas, fotos que pulían las memorias con la rutina de los aniversarios. Pero los surcos de la tierra no se borran del todo. Y cuando su madre dejó en herencia la casa y el jardín, Elena supo que llegaba el momento de mirar de frente lo que había permanecido intacto durante 2 décadas. La carta llegó en invierno, con el sello del abogado y la letra de su madre, que ya no respondía más que en papeles. El testamento decía, sin insistencia legal pero con voluntad clara, que la casa y el jardín quedaban para Elena con una condición. Debía permanecer en el pueblo al menos 6 meses. Rosa Morales no dejó explicaciones largas. Dejó la casa, dejó el rosario que siempre llevaba en el bolso, y dejó un mandato que sonaba a petición y a oración. Elena leyó la última página, y la letra le pareció a la vez firme y apenada. Decidió volver. No pudo decidir otra cosa. La condición era un hilo que la llamaba. 6 meses para resolver lo que no se había resuelto en 20 años. Subió al autobús con una maleta y 2 cajas con los restos de su vida citadina. Fotografías, cartas sin abrir, las herramientas de costura que su madre había usado para hacer dobladillos durante 40 años. El paisaje le fue devolviendo la respiración. Colinas, casas con tejas de colores desvaídos, la iglesia con su campana que sonaba más grave que la de la ciudad. Cuando el autobús dejó a Elena en la plaza principal, los primeros olores que la tomaron fueron a masa recién hecha y a café. Las voces eran otras, una mezcla de familiaridad y distancia, como si el pueblo hubiera seguido su canción, y ella, ajena, hubiera perdido varias estrofas. Portones abiertos, mujeres con canastas, niños que corrían detrás de un perro flaco. De la plaza al camino de la hacienda eran 15 minutos a pie. El sol declinaba, y la sombra de los naranjos dibujaba un camino que a Elena le pareció conocido de otra vida. La casa de su madre la miró con la calma de quien tiene todo el tiempo del mundo. Paredes encaladas, una escalera que conducía a un balcón con barandas de madera, y por detrás, el jardín que desde la calle no se veía del todo, como si fuera un secreto guardado tras un muro bajo. La primera noche durmió con la ventana entreabierta, para que el viento esparciera por la habitación el olor de tierra y hojas. La casa conservaba la voz de su madre, los muebles colocados como siempre, la alacena con las tazas alineadas, el delantal colgado en el mismo clavo. Todo estaba en su sitio. Había, además, algo que nunca había imaginado. El jardín, aledaño a la casa, había quedado más o menos como lo recordaba, aunque un tanto salvaje. En un rinconcito, aún resistía la Rosa Vargas, el rosal que su madre llamaba por el apellido de la gente que la crió.
Una planta vieja, de ramas retorcidas, con 3 rosas que parecían pequeñas islas de carmín en un océano de malas hierbas. Elena pasó la mano por sus pétalos como si quisiera comprobar que fueran reales. Eran frágiles y fuertes a la vez. Por la mañana, la noticia de su llegada viajó por el pueblo como notificación que suena en la puerta. La vieja Elena había vuelto. Las vecinas, entre ellas Carmen y Lucía, vinieron con una olla de caldo y preguntas delicadas. Carmen, que siempre tuvo la mirada de quien sabe mucho y dice poco, la abrazó en el portal con una calidez que mezclaba curiosidad y solidaridad. Lucía, de voz más aguda, le trajo el pan que había sobrado de la tarde anterior y un rumor con forma de consejo. «No te apresures, mija. Esto aquí es de paciencia». Elena aceptó la comida, las miradas y el silencio que se instala cuando se vuelve al origen. Hay contratos antiguos entre gente de pueblo que aparecen en los gestos, mensajes heredados, oficios compartidos, una memoria colectiva que sabe quién fue quién. Esa misma tarde, mientras barría el patio, apareció él. Alejandro Vargas estaba junto a la bóveda familiar, reparando con guantes de trabajo una crucecita de hierro que había sido torcida por alguna tormenta. Tenía las manos manchadas de tierra. Su camisa llevaba en el pecho el pegue del sol. Cuando alzó la vista y la vio, algo en su rostro se contrajo, y luego se abrió en una expresión que mezclaba sorpresa con alivio. Nadie habló al principio. Elena sintió cómo volvía a latir con ese ritmo antiguo y olvidado. La mezcla de reconocimiento, que niega la lógica del tiempo. Alejandro no era un espíritu. Era un hombre que había envejecido en el sitio de las cosas que son permanentes. La hacienda, los caballos, las paredes que sostienen generaciones. Sus ojos, aún jóvenes de una manera honesta, tenían ahora la certeza de quien ha hecho de la espera un oficio. «Elena», dijo al fin, la voz cuidando la palabra como si fuera una joya. «No sabía que volverías». «La madre dejó la casa», respondió ella, y en la frase venía todo el peso de los años y la naturalidad de la noticia. No quiso decir que la carta la había obligado, o que la condición de quedarse 6 meses le había parecido una sentencia de verdad. «Vine a ver qué queda». Hubo un silencio que no buscaba arreglos ni reproches. El cementerio, con sus flores de papel y la piedra de rosa, ofrecía la sensación de que el tiempo en aquel lugar iba por otro ritmo, no lineal, sino por estratos. Alejandro la condujo sin decir más, para que mirara la tumba de su madre. La lápida estaba cubierta por una corona de pétalos secos. La inscripción, pulida por la lluvia y el sol, decía lo que debía decir. Rosa Morales, madre. Elena dejó su bolso a un lado y posó los dedos sobre la losa como se posa la mano sobre el pasado. Alejandro secó sus manos en los pantalones, como si el contacto con la piedra también le hubiera traído polvo a la piel del presente. No hablaron de lo que realmente separó sus vidas antes de que se casara con Carlos. En el pueblo muchas cosas se dicen sin palabras, gestos, silencios, la manera en que uno devuelve la mirada. Él mencionó que la hacienda había sido su mudanza y su carga, que su mujer, Isabela, murió hace 15 años y que desde entonces se había dedicado a mantener el legado. Contó que tenía a su hijo, Mateo, ya casi hombre, y que la vida se había hecho de jornadas largas y cuidados de la tierra. Elena escuchó, con un interés que no buscaba excusas, solo comprensión. Alejandro, por su parte, la miraba con la atención que se reserva a lo que no se quiere perder de vista. Una persona con la que se compartieron años y que ahora regresaba con historias en los ojos. En los días que siguieron, la rutina empezó a reconstruirse como un mueble que se arma parte por parte. Elena desempacó las máquinas de coser de su madre, ordenó los frascos de semillas y sacó las tijeras de podar que ella recordaba haber usado de niña. Pasó las mañanas limpiando senderos, arrancando maleza, descubriendo bajo la maleza columnas de ladrillo que marcaban senderos antiguos.
La tierra tenía memoria y cada mano que la tocaba pagaba con sudor un pedazo de tregua. Los vecinos la saludaban con cortesía y algo de curiosidad. Algunos la miraban con ese asombro bondadoso que tienen los pueblos cuando alguien decide volver. Alejandro apareció con la frecuencia de un vecino y la precisión de quien, sin decir mucho, quería estar cerca. No era el romanticismo juvenil, era compañía práctica. Le traía café a media mañana cuando el sol pegaba fuerte, porque sabía que a ella le gustaba hablar por la tarde y trabajar en silencio por la mañana. A veces se quedaba en el umbral, la miraba trabajar y después se inclinaba a ayudar en lo que pedía: un poste, una reja, una viga. Sus manos, otra vez, rozaban las herramientas que habían sido de su padre y luego suyas. Elena lo miraba y sentía la historia compartida como un tejido que aún no estaba completo. El pueblo, entretanto, no era ajeno a su regreso. Sucedió lo inevitable. Los murmullos fueron leves al principio. ¿Vino por la casa? Dicen que podría venderla. Eran comentarios que se ramificaban, enredando verdades con suposiciones. Carmen y Lucía se convirtieron en voces que a la vez calentaban a Elena con guisos y la volvían prudente con advertencias. «No te dejes llevar por las prisas», decía Carmen, a quien las horas le habían enseñado que las cosas buenas tardan. Lucía, más temerosa, le contó de Rafael Vargas, primo de Alejandro, un hombre que protegía el apellido con la intensidad de quien defiende un granero de huracanes. Los Vargas eran, más que malos, templadores del linaje. Temían que una propiedad cambiara de manos o se perdiera el legado. Para complicar la calma estaba Mateo. Era un joven de mirada vigilante, hijo de Alejandro, que la observaba con reservas. Tenía la edad suficiente para ser desconfiado y la autoridad moral que le daba la sangre. Cuando la vio por primera vez en la casa de su madre, Mateo se acercó con paso corto, midiendo a Elena con una mezcla de curiosidad y una leve hostilidad. «No es que sospeche nada», dijo en voz baja mientras palpaba la madera de la escalera. «Es que las tierras no se venden así nomás. Este lugar es de muchos». Elena, que había vivido la ciudad y aprendido a no sostener los reproches ajenos, no respondió con defensas. Le explicó con calma que ella no venía con prisa para vender, que la carta de su madre la había hecho volver y que el encargo era quedarse 6 meses para arreglar la casa y decidir después. Mateo no se relajó del todo, pero aceptó la explicación con el recelo de quien no confía en las palabras hasta ver los actos. Hubo noches en las que Elena despertaba con el eco de risas pasadas y los nombres de los que ya no estaban. En la cocina, entre la taza de café y las sobras de pan, se encontró a menudo con la memoria de Carlos. Había fotos que mantenía guardadas en una caja de cartón en el armario. Rostros jóvenes con miradas que creían eterno el tiempo. Pensó en la responsabilidad que había contraído al casarse y en las sombras que eso dejó sobre la decisión de volver al pueblo. Las cartas de su madre hablaban de cosas prácticas: el impuesto de la propiedad, la necesidad de reorganizar el jardín, recuerdos sueltos de los domingos. No había en ellas explicaciones claras sobre los motivos que las separaron de Alejandro 2 décadas atrás. Una tarde, mientras ordenaba el cuarto donde su madre guardaba sus cosas, encontró un costurero metálico. Lo abrió porque su nombre estaba escrito con tinta descolorida en la tapa. Dentro había botones, una cinta métrica y una pequeña carta doblada con cuidado. La letra en el sobre era la de Rosa. En el cierre, un pequeño pliegue como el de quien sabe que la cosa guardada no puede volver a abrirse sin temblar. Elena vaciló. En su palma, las costuras de la infancia temblaron. La carta no era el testamento. Era algo más íntimo. La guardó debajo de la almohada esa noche, y al recostarse sintió la cercanía de la hoja como si fuera un latido de su madre. Mientras tanto, el rosal antiguo no dejaba de llamar su atención. La Rosa Vargas parecía haber sobrevivido a todo, a inviernos duros, a largas épocas de abandono, a la falta de cuidados,
Su carne era fibrosa, las ramas retorcidas como de un árbol viejo, y sin embargo, cada vez que Elena la miraba, notaba cómo brotaban pequeñas y precarias hojas nuevas. Eso la hizo sonreír. Cuidar la planta se convirtió en una rutina sagrada. Regarla al amanecer, podar con manos cuidadosas, retirar las flores mustias para que los tallos se cobijen y se animen. Alejandro solía ofrecerle herramientas y consejos breves. Le decía qué podas eran necesarias, dónde colocar compost, cómo prevenir las enfermedades de las raíces. Él conocía el jardín no por nostalgia, sino por oficio. Muchas veces había sido su escuela de consuelos. Había momentos en los que sus manos se rozaban al pasar la tijera o al dejar la maceta sobre la mesa. Eran roces que no eran bocetos de pasión, sino apóstoles de una cercanía que el tiempo había templado. Hablaban de cosas pequeñas, la manera de plantar bulbos, la elección de sombra para las flores, los nombres de insectos que a Elena le resultaban ajenos. A veces, desde la sombra, ambos dejaban que el trabajo llenara el silencio. En otras ocasiones, las palabras se filtraban y eran confesiones mínimas. «No pensé que volverías», decía él. «No pensé que me seguirías pensando», respondía ella en su mente, sin decirlo en voz alta. El pueblo también tenía otras formas de conversar. En el mercado, mujeres mayores aprendían a medir la honestidad en la parroquia de las donaciones. En la panadería, el panadero sembraba chismes por cortes y noticias por cortesía. Elena, que había vivido tanto tiempo en la ciudad donde el chisme no libera penas sino que las enclaustra, aprendió rápido a no ser protagonista de los comentarios. Sin embargo, llegó a sus oídos una historia que la incomodó. Que Rafael Vargas, primo de Alejandro, se resistía a la idea de que Elena pudiera tener otra pretensión sobre la hacienda. Rafael no era necesariamente malo, pero poseía la férrea convicción de que aquello que pertenece al apellido debía quedarse con el apellido. Había, en su manera de ser, la protección de quien piensa que las tierras son parte de la identidad de un linaje. Fue en una de esas tardes de sol, cuando Elena se atrevió a caminar hasta el borde de la propiedad, donde los muros se encontraban con el camino real. Allí la sorprendió Mateo, con una pala en la mano, que la miró con desconfianza hasta que decidió acercarse. No hubo aspereza en su voz, pero sí una línea de preocupación que no pudo ocultar. Si algo se decide aquí, debe pensarse en la comunidad. No es solo tu casa, es lo que la gente ha conocido por años. Elena comprendió la lealtad que movía a aquel joven, la lealtad al lugar, a la historia, a la memoria que las familias sostienen como una bandera. No se impuso. Le contó, con la verdad que tenía, que su idea era arreglar el jardín, abrirlo a quien lo quisiera visitar y mantener la memoria de su madre viva con flores. No dijo aún lo que de verdad bullía en su corazón, que parte de su silencio de 20 años había sido culpa de una intervención que no entendía del todo, que había llevado a construir una vida que, al morir Carlos, se había quedado a la deriva. Aquella noche, tras una jornada de drenajes de tierra y de conversación con las vecinas, Elena se cerró en su cuarto y sacó el sobre que había encontrado en el costurero. Estaba acostumbrada a que los secretos se desenrollaran como cartografías del pasado. A veces una esquina olvidada, a veces una confesión que trastoca la lógica de una vida. Con las manos que temblaban apenas, abrió la carta de Rosa. Las primeras líneas tenían la calidez de una madre que se explica con demasiado amor. Palabras que pedían perdón por decisiones que había tomado desde el miedo. Elena leyó sin aliento, sintiendo cómo las palabras operaban como cuchillas y bálsamos al mismo tiempo. Se refería a aquellos veranos de juventud, cuando ella y Alejandro eran como dos plantas que crecían juntas en el mismo arriate. Rosa confesaba que había hablado con la familia de Alejandro, que había sembrado dudas donde no había que sembrar, que había convencido a su hija de que tomara otro camino por miedo a la pobreza y a los riesgos. La carta no era un juicio, era un lamento.
La confesión de una mujer que había dejado que el miedo dictara caminos de su hija. Rosa contaba cómo, con cartas cuidadosamente escritas y con promesas de futuro en la ciudad, había alejado a Elena de la hacienda para que no sufriera. Era una verdad, con la suavidad de quien no quiere hacer daño, y sin embargo, cada palabra era una piedra arrojada al lago, donde Elena había nadado por 20 años. Al llegar a la penúltima línea, Elena sintió que la habitación giraba. Había allí una fecha específica. Hacía 20 años, en el mes en que ella se fue, Rosa había enviado al mismísimo padre de Alejandro una carta con palabras que abonaban la separación. Rosa explicaba que lo hizo por miedo de que la pobreza en la hacienda arrastrara a su hija como un vendaval. Confesaba que había querido protegerla y que nunca imaginó cuán profunda sería la herida. Terminaba la carta pidiendo perdón a su hija por haber escogido por ella. La carta no solo explicaba, también habría una posibilidad, que aquello que Elena había vivido no había sido una traición suya ni un rechazo de Alejandro, sino una obra de miedo maternal. Elena apoyó la cabeza contra la almohada y sintió por primera vez en años la mezcla de alivio y asombro que provoca una verdad que reordena el alma. El siguiente párrafo, sin embargo, cerraba la reserva con una frase que hacía que el corazón se le subiera a la garganta. Rosa añadía que había dejado instrucciones para que, en caso de que Elena volviera, se facilitara un encuentro con Alejandro en el cementerio, para que las palabras que faltaron pudieran llenarse de presente. Elena dejó la carta a un lado, conteniendo un nudo en la garganta. No sabía si aquella revelación sería redentora o iba a abrir heridas nuevas. Entonces, en el silencio, un ruido en el patio la hizo incorporarse con rapidez. Alguien andaba fuera, rozando el balcón con pasos. No era hora de madrugadas ni de visitantes. El pueblo se dormía temprano. Elena se acercó a la ventana y trató de ver sin ser vista. A lo lejos, en la penumbra del jardín, una figura se inclinaba sobre la Rosa Vargas. Era Alejandro, con una linterna en la mano, inclinándose con el gesto cuidado de quien atiende a una planta enferma. Ella contuvo la respiración. La carta quemaba entre sus dedos como una cosa nueva, y las palabras de su madre volvaban por la habitación como aves de verano. Había tanto por hablar, tanto por recomponer y por acusar, que la cabeza le dolió de solo pensarlo. Sabía que su regreso no sería fácil, que la verdad no borraría 20 años de distancia, ni el luto que había marcado su vida. Pero también sabía que la vida, como el jardinero, otorga oportunidades para podar y para sembrar de nuevo. Afuera, la linterna se apagó de pronto. La figura de Alejandro se confinó a la noche y luego desapareció como si la oscuridad fuera un manto que lo hubiera reclamado. Elena se quedó con la carta abierta en las manos y con la certeza de que aquel hallazgo cambiaba la geografía de su regreso. No era una vuelta para limpiar una casa. Era un retorno para entender por qué el amor había quedado en suspensión y qué era lo que ahora podían, si querían, decidir. Se llevó la carta al pecho, como quien sostiene un secreto que podría desarmar la costura de su historia. Sabía que debía hablar con Alejandro, que el encuentro en el cementerio no había alcanzado a decir lo que los dos tenían que oír. Sabía que también tendría que mirar a Mateo a los ojos y hablarle con la verdad de que no venía con interés de lucro. Y sabía, en lo profundo, que aún quedaban piezas en la casa que su madre no había querido mover, que aún estaban los temores antiguos y los rumores. Pero aquella noche, antes de cerrar los ojos, se permitió sentir una cosa. La Rosa antigua, la Rosa Vargas, seguía viva. Y quizá eso era un signo de que algunas cosas pueden dormir durante años y luego despertar con la ternura suficiente para renacer. Si esta historia te está tocando y quieres descubrir si el amor realmente pudo esperar 20 años, quédate hasta el final. Al amanecer, la casa se llenó de luz como si alguien hubiera abierto las cortinas del tiempo. Elena salió al jardín con la carta en la mano, buscando entre las flores el misterio resuelto y la respuesta hacia dónde empezar.
Encontró a Carmen en el camino, que la miró con esa mezcla de curiosidad y apoyo que solo quien ha visto volver a los suyos puede ofrecer. «Cuida la Rosa», dijo Carmen sin rodeos. «Si ella vive, hay esperanza para todo». Elena sonrió con amargura y cariño. La gente decía esperanza como si fuera una medicina. Ella, que había ingerido tanto tiempo a la fuerza, no estaba segura de qué esperaba exactamente. Más tarde, en el patio, encontró a Mateo junto a la paleta de herramientas, y la conversación que siguió fue breve y tensa, como corresponde a los comienzos donde las relaciones aún no se han puesto a prueba. «No te engañes», dijo Mateo. «Si vienes a quedar, aquí hay reglas. No puedes prometer cosas que luego no cumplas. La gente necesita certezas». «No prometo nada que no pueda cumplir», respondió Elena. «Solo te pido que confíes en lo que veas. Voy a cuidar esto, y si algo cambia para el pueblo, será en bien». El joven no supo exactamente qué decir. Había algo en la honestidad de Elena que le incomodaba y le tranquilizaba a la vez. Alejandro apareció entonces con una carretilla cargada de compost y una sonrisa que no terminaba de ser sonrisa. Su presencia tenía la capacidad de suavizar el filo agudo de las palabras. «Elena», dijo mientras dejaba la carretilla en el suelo, «si necesitas algo, dímelo. No quiero que esto sea motivo de pelea entre nosotros». Ella miró al hombre que había esperado sin saberlo, y pensó en la carta de su madre. La verdad al principio parecía otorgar cierta justicia íntima, pero la justicia no repara por sí sola las costuras gastadas. Habría que hablar, reconstruir, admitir errores y, quizás, pedir perdón. Los días se llenaron de labores y de pasadizos que unían a la gente de la hacienda con la comunidad. Donaciones de flores para la iglesia, arreglos para la fiesta patronal, una petición de que la casa de Rosa se abriera el domingo para visitas. Elena, en su trabajo de curar el jardín, encontró en cada planta una historia y en cada semilla una lección de paciencia. Las rosas respondían a la ternura o a la indiferencia. Había que podarlas con decisión, regarlas con constancia y protegerlas de heladas repentinas. Cualquier descuido podía matar lo que parecía invencible. Una tarde, mientras arrancaba raíces viejas junto al muro que daba al camino, escuchó la voz de su madre en los pliegues de la carta. «Lo hice por miedo». La frase le rebotó dentro del pecho como un objeto duro. Pensó en todas las madres que toman decisiones desde el temor, en todas las intenciones que se disfrazan de amor. Pensó en Alejandro, en la paciencia de sus manos y en el silencio de su espera. Pensó en Mateo, en Rafael y en los vecinos que miran con la constancia de quien sabe que la vida se sostiene con los hilos que se tejen despacio. Y mientras la luz caída sobre el jardín convertía las hojas en espejos, Elena comprendió que la segunda parte de su regreso no sería solo reponer el jardín de su madre, sino reconstruir la verdad con quienes la habían vivido. Que la carta no era el final, sino el comienzo de una conversación que tendría que ser pública y privada a la vez. Que el Día de los Muertos, que llegaría en semanas, sería una oportunidad para decir en medio del pueblo lo que las cartas y los silencios dejaron a medias. Antes de que el sol se escondiera del todo y la primera estrella asomara como una aguja en el cielo, Elena guardó la carta en su bolso, se lavó las manos en la pila de la cocina y salió a buscar a Alejandro. Lo encontró cerca del rosal, tocando con dedos expertos los brotes nuevos, hablándoles a las plantas con esa voz baja que utilizan los hombres que han trabajado con la tierra mucho tiempo. Cuando la vio, dejó la tarea y la miró con la misma mezcla de reconocimiento y espera que había tenido desde el primer día. «Hay cosas que debemos hablar», dijo Elena, y en su voz hubo menos ira que alivio. «Mi madre dejó algo más que la casa». Alejandro asintió sin sorpresa. Sabía que la verdad no aparece como un relámpago, sino como una voz que llega con el viento. Se sentó a su lado en la banqueta de madera, y los dos quedaron un rato mirando la rosa Vargas, que con sus pétalos dormidos parecía escuchar también. «No sé qué esperabas encontrar», murmuró él.
Ni yo sé qué esperaba que sucediera. Pero si lo que ha venido a buscar es paz, la encontraremos a medias. La paz no es un regalo de la tierra. Es un trabajo conjunto. Elena sostuvo aquella frase como una promesa ambigua y buena. Sabía que no sería sencillo, que las heridas no cicatrizan por decreto. Sabía que Rafael y algunos parientes tendrían sus reservas. Y sabía también, con una claridad que la hizo suspirar, que el corazón tiene una geografía propia. Hay lugares a los que regresa sin pedir permiso. Había, en todo eso, una oportunidad. Aquella noche, con la carta de su madre sobre la mesa de la cocina, y la luz tibia de una lámpara que parecía insistir en la paciencia, Elena comenzó a planear los 6 meses que su madre le había pedido cumplir. No serían solo para decidir si vendía o no la casa. Serían para entender, para hablar y para dejar que la tierra marcara el ritmo. Quizá el amor que había quedado en espera no era una trampa del destino, sino una promesa que aún necesitaba cuidado. Cuando cerró la puerta de su cuarto, la rosa Vargas se mecía en la penumbra. Al tocar sus pétalos, Elena notó el frío de la madrugada y la calidez de un futuro incierto. Le quedaban preguntas que hacer, palabras que ordenar y una carta que leer entera. Iba a comenzar por compartirla con quien más necesitaba oírla, Alejandro. Quería ver su cara, escuchar su voz y poner juntos las piezas que el tiempo había dispersado. Cerró la ventana y dejó la carta abierta en la mesa, dispuesta como si fuera un mapa que los dos tendrían que seguir al día siguiente. Afuera, en la sierra, un viento suave levantó pétalos sueltos y los esparció por el jardín. El eco de los pasos de la gente que regresaba a sus casas marcó el final de la jornada y el preludio de lo que vendría. Afueras, en la sierra, un viento suave levantó pétalos sueltos y los esparció por el jardín. El eco de los pasos de la gente que regresaba a sus casas marcó el final de la jornada y el preludio de lo que vendría. Elena cerró la ventana, dejó la carta de Rosa sobre la mesa y caminó al centro del patio donde la rosa Vargas parecía vigilar con su paciencia. Esa noche durmió con la certeza de que el próximo día exigiría más que silencios. Pediría palabras que no cabían ya en sobres. Al amanecer, mientras todavía quedaban sombras largas en las tejas, sacó la carta de la almohada y la volvió a leer. Las palabras de Rosa, dichas con ese tono que mezcla arrepentimiento y ternura, la urgían a no retrasar la verdad. Decidió que hablaría con Alejandro en privado, sin testigos, sin murmullos, porque algunas cosas solo se arreglan cuando se las nombra con respeto. Encontraron un rincón de la hacienda que les pertenecía a ambos por memoria. La antigua cocina de leña, con su mesa desgastada, y la jarra que alguna vez había servido para lavar manos infantiles. Alejandro llegó con el cabello desordenado por el trabajo temprano y con una toalla al hombro. Sus manos olían a tierra y café. Cuando ella le puso la carta entre las palmas, sus ojos se movieron por la letra de Rosa con un gesto que era mezcla de incredulidad y reconocimiento. «No sabía», dijo al fin. «Si tu madre lo hizo, fue desde el miedo, y eso explica muchas cosas que yo pensé de tu partida». Elena lo miró. Quería que entendiera, sin escarbar en culpas, lo que la carta significaba para ella. Le contó, sin teatralidades, cómo su madre había intentado protegerla con mentiras y medias verdades. Cómo la ciudad, la boda con Carlos y la rutina habían sido luego un escudo contra la vergüenza y el dolor. No buscó absoluciones, solo pidió que escuchara. Alejandro guardó silencio un rato, como quien reorganiza muebles viejos en la memoria. Luego habló de su propio vacío. Contó que, cuando ella se fue, creyó que había sido su elección. Creyó que Elena había preferido la certeza de la ciudad a la precariedad de la hacienda. Se casó después con Isabela 10 o 15 años atrás. Dijo la cifra como si quisiera precisar la distancia de su pérdida. La muerte de ella dejó una casa más grande y un silencio que no cabía en las paredes. Desde entonces había cuidado la tierra y a Mateo, y en un rincón del jardín plantó una rosa que llamó, por costumbre y por ternura, Rosa Vargas.
Allí dejó un pedazo de lo que no pudo decir. El lugar donde guardaba la esperanza que, en el fondo, había sido a guardar. Yo también tuve miedo, murmuró. Miedo de que si te decía lo que sentía te sintieras culpable de lo que tu madre hizo. Miedo de que cualquier palabra lo rompiera todo. No hubo reproches estridentes, solo la honestidad de dos vidas que habían ido amasando recovecos. Elena leyó en su rostro, en los surcos al lado de la nariz y en las manos curtidas, la paciencia que la espera demanda. No pedían poesía, pedían reconstrucción. Se prometieron hablar sin intermediarios, asumir cada uno lo que le tocaba. Alejandro le pidió perdón por haber interpretado su partida como abandono. Elena le pidió perdón por no haber entendido antes los silencios de la otra orilla. Salieron del cuarto con la sensación de que algo en el aire había cambiado. Ya no era solo el viento que mueve pétalos, sino un viento que despeja hojas secas. En el patio, las vecinas pasaban a dejar quehaceres y preguntas. Carmen trajo una olla de frijoles y Lucía se quedó a cortar tela para un mantel del altar del Día de los Muertos. Todo era apariencia de cotidianidad, pero tejía una red que, sin saberlo, sostenía la posibilidad de una vida en común. No todo, sin embargo, se despejó de un soplo. Mateo seguía distante. A veces, trabajando al lado de Alejandro, lanzaba miradas que eran interrogaciones y acusaciones a la vez. Elena intentó acercarse con gestos sencillos. Le ofreció un pan casero, preguntó por sus tareas en el campo. Dejó que la conversación avanzara sin presión. Mateo respondió con frases cortas, pero poco a poco se dejó ver la grieta que tenía, la lealtad a su padre y al apellido, y la sospecha de que una heredera pudiera desembarazarse del legado por motivos personales. Elena aceptó esa desconfianza como parte del proceso. Sabía que la confianza se gana con actos, no con palabras. Mientras tanto, en la plaza y en la panadería, los rumores tomaban formas distintas. Rafael Vargas, primo de Alejandro, no ocultaba su recelo. Fue a la hacienda una tarde con la seriedad de quien trae decisiones familiares en la boca. Habló con Alejandro en voz baja, en el establo, entre un fardo de paja y el olor a cuero viejo. No era un señor de malas intenciones. Era un hombre que creía que el apellido tenía responsabilidades, que las tierras eran la memoria de generaciones, y que un regreso después de 20 años requería más certezas que promesas. Le pidió prudencia. «No es que me oponga a que haga su vida aquí», dijo Rafael. «Pero las cosas se mueven lento en estos lares. Hay que pensar en los demás. Si vas a abrir esto al pueblo, que sea de forma que no nos deje expuestos». Alejandro contestó con la serenidad de quien maneja decisiones pesadas. Le explicó que la idea que habían pensado con Elena no era apropiarse del apellido ni vender al mejor postor. Proponían convertir parte de la hacienda en un jardín público, un lugar de flores y memoria que llevara el nombre de Rosa Morales. Sería, dijo, un puente entre la hacienda y el pueblo. Allí las familias podrían sembrar, aprender y recoger. Era un proyecto que, además de honrar a Rosa, dotaría al lugar de sentido social. Rafael frunció el ceño, cruzó los brazos y pidió tiempo. No era un rechazo absoluto, sino un llamado a tramitar el cambio con cautela. El proceso de ganar la confianza del pueblo tomó semanas. Elena y Alejandro instalaron una mesa en la plaza para explicar el proyecto a la gente. La idea era sencilla y tangible. Querían seleccionar un terreno junto a la casa para convertirlo en un jardín comunitario, donde se ofrecieran talleres de cultivo, donde los niños aprendieran a plantar y donde los floristas locales pudieran comprar flores sin intermediarios. Querían además que la Rosa Vargas permaneciera como núcleo simbólico, con carteles que contaran la historia de la familia y recordaran que la tierra es memoria compartida. Al principio, algunos miraban con reservas. Otros hicieron preguntas prácticas. ¿Quién pagaría las semillas? ¿Cómo se mantendría el sitio? Elena y Alejandro presentaron un plan. Donarían tiempo de trabajo, invitarían a escuelas a traer a los niños,
Buscarían fondos para comprar herramientas y propondrían turnos vecinales para el cuidado. Carmen y Lucía se ofrecieron a coordinar las rifas para recaudar algo de dinero. El panadero se comprometió a donar pan para las jornadas de trabajo. El cura facilitó un permiso para usar la nave del pueblo como punto de encuentro los domingos. Todo se fue armando con pequeñas decisiones, y con cada gesto, algunos de los murmurillos que antes envenenaban se transformaban en curiosidad. La conversación pública ayudó a desactivar los fantasmas de la especulación. Elena hablaba con claridad, sin promesas grandilocuentes, y la gente empezó a creer en algo que podía tocar con las manos. Mateo, sin embargo, necesitó ver acciones antes de dejarse convencer. Vino a las primeras jornadas con una pala en la mano, poco dispuesto a sorpresas. Elena lo observó desde el balcón, con el viejo delantal a la cintura, inclinada sobre un surco. Ella no buscó ganancias personales en la mirada de Mateo. Solo le ofreció su compañía. Trabajaron codo a codo durante semanas. Hubo silencios que pesaban y otros que fueron ligeros. Un intercambio de enseñanzas sobre compost. Una discusión sobre los mejoramientos de riego. Una broma ruda que Mateo lanzó y que Elena devolvió con una sonrisa franca. Poco a poco, el joven empezó a notar que la mujer que había vuelto no era la misma de 20 años atrás. Tenía cicatrices, sí, pero también una serenidad y un oficio, el de cuidar, que encajaba con el pulso del lugar. La carta de Rosa siguió siendo un fantasma que era inevitable nombrar. Alejandro la leyó también, con calma, y la compartió en parte con Mateo. Contó qué había pensado cuando Elena se marchó, y cómo la espera le había enseñado a atender la paciencia del mundo. Mateo, que había vivido en la estela de esos silencios, terminó por aceptar que aquella mujer no venía con un plan para despojar a nadie. Aceptó, con la reserva de quien prefiere ver hechos, colaborar en la restauración del invernadero y en la construcción de senderos. En medio de esos días de trabajo, Elena recibió visitas inesperadas. Antiguos amigos de la escuela la llamaron para decir que habían oído que había vuelto. Una sobrina que vivía en la ciudad llegó a pasar unos días y se quedó fascinada por las historias del jardín. Las costureras del pueblo le pidieron que reparara un mantón lleno de remiendos. Ella lo hizo con la misma devoción con la que cuidaba las rosas. Esos gestos cotidianos fueron transformando la percepción del pueblo. Ya no era solo la mujer que heredó una casa, sino la que daba horas y talentos sin pedir retribución inmediata. La cercanía con Alejandro creció en esos actos minúsculos. Por las noches, al regresar del trabajo, Paco, el perro de la hacienda, a veces se acostaba a la puerta y los miraba pasar. Se sentaban en la banqueta que mira hacia la sierra y hablaban de cosas sencillas, de cuándo sembrar las begonias, de si el sistema de riego necesitaba una bomba nueva, de la receta de un guiso que la madre de Elena solía hacer. Hubo risas, alguna que otra reprimenda suave y, sobre todo, una sensación de que podían compartir las pequeñas decisiones de cada día. A la vez, los recuerdos de juventud asomaban como fotos amarillas. Un paseo a la orilla del río, una canción que Elena tarareaba sin acordarse de la letra completa. No era que la pasión joven volviera intacta, era otra cosa, una intimidad adulta que se reconocía en la paciencia y la conversación. La fecha del Día de los Muertos se acercaba como una cita con la memoria. En el pueblo, la preparación para la ofrenda mayor era ritual. Las calles se rellenaban de papel picado, los puestos ofrecían flores de cempasúchil y las cocinas olían a pan de muerto. Elena y Alejandro decidieron que sería el momento de hablar en público, no para hacer un espectáculo, sino para afrontar la verdad frente a los que habían sido testigos de su separación y de su regreso. Querían que Rosa, la madre, tuviera un lugar en la ofrenda mayor de la hacienda, y que la comunidad presenciara cómo se retomaba un diálogo pendiente. Prepararon un altar amplio en la nave de la casa, una mesa con mantel bordado por las manos de Lucía, fotos enmarcadas de rosa, velas, copal,
platos con los antojos de la difunta, y, en un sitio prominente, una fotografía de Elena de joven junto a Alejandro. La Rosa Vargas, engalanada, permanecía a un lado, como guardiana de la ceremonia. La víspera del Día de los Muertos, cuando la luz ya tenía el tono de bronce, el pueblo comenzó a acercarse. Algunos vinieron por devoción, otros por curiosidad. Había allí personas que habían oído las versiones más crueles y otras que habían seguido de cerca los pequeños gestos de Elena. Mateo llegó con el semblante grave y con la mochila de campo. Rafael apareció también, pálido y sobrio, y se sentó en un extremo del patio como quien asiste a una decisión que puede modificar su palabra. Elena tomó el mantel bordado. Sus dedos repasaron las puntadas hechas por manos amigas. Fue ella la que, con voz contenida, explicó ante la gente que Rosa, su madre, había dejado algo más que una casa. Había dejado una verdad que era necesaria compartir. Contó, sin dramatismos innecesarios, que había encontrado la carta en el costurero y que en ella su madre pedía perdón por haber interferido en su juventud. No fue un monólogo largo, sino una narración simple, honesta, que no buscaba justificar sino aclarar. Al oírla, algunos rostros se ablandaron, otros mantuvieron el recelo. Alejandro, de pie junto a ella, tomó la palabra después. Habló de su mujer Isabela, de cómo la muerte le dejó un hueco, y le enseñó a cuidar la tierra por encima de todo. Habló de su hijo Mateo, y de lo que significaba para él preservar la memoria de la hacienda. Luego, con la voz que tenía esa mezcla de firmeza y emoción, mencionó lo que había esperado en silencio durante años, que la espera no fuera castigo, sino enseñanza. Dijo que había guardado la Rosa Vargas como testigo de lo que podía ser la paciencia, y que ahora, junto a Elena, quería transformar la hacienda en un proyecto que devolviera vida al pueblo. «Quiero, si ella lo quiere», dijo Alejandro mirando a Elena con una claridad serena, «que construyamos juntos un jardín en memoria de Rosa Morales, que sea lugar de trabajo, de aprendizaje y de encuentro, que no sea patrimonio de unos pocos, sino de todos». Hubo un murmullo. Rafael, comedido, levantó la mano y habló. Su voz no llevaba la aspereza de la condena, sino la cautela de quien protege un legado. «Si esto beneficia a la comunidad, hablaré a favor», dijo, «pero quiero que los acuerdos sean claros». Se inició entonces un diálogo público que actuó como un puente. Se propusieron reglas, turnos para cuidar el jardín, un comité para gestionar las donaciones, una bolsa para herramientas, y la promesa de que ninguna parcela podría venderse sin la consulta comunitaria. Las condiciones tranquilizaron a muchos, y con ellas, lentamente, los flancos del recelo se cerraron. El punto más íntimo de la noche llegó cuando Alejandro, sin anuncios grandiosos, dijo algo que pocas veces se dice en plazas públicas sin buscar condecoraciones. Habló del amor que sintió y del dolor por no haber podido decirlo antes. No se arrodilló ni hizo promesas melodramáticas. Simplemente, con la franqueza de quien acepta haber esperado, pidió la posibilidad de caminar a su lado. «No vine a buscar revancha», dijo. «Vine a pedir que si quieres caminemos juntos. No por rescatar un tiempo perdido, sino para hacer este tiempo que nos queda más diáfano». Elena escuchó y por primera vez en mucho tiempo, dejó que su corazón no juzgara cada latido. No se trataba de regresar a los 16 años, sino de aceptar la versión adulta de un cariño que había sobrevivido desgaste y tiempo. Su respuesta fue serena. Aceptó la propuesta de trabajar codo a codo, aceptar la responsabilidad del proyecto y, en lo personal, abrir la posibilidad de una vida compartida. No pronunció un sí que sonara a trámite. Pronunció un acuerdo implícito en el que se mezclaban perdón, confianza y el diseño de un futuro. Al finalizar la ceremonia, la noche se llenó de velas que parecían constelar el patio. La gente salió abrazada, con platos de mole y pan de muerto, conversando sobre cómo contribuir.
Rafael se acercó a ellos y, con un gesto que estaba lejos de la reconciliación inmediata, pero que tenía la calidez de quien reconoce buena voluntad, ofreció al día siguiente unas herramientas para mejorar el sistema de riego. Mateo sonrió, por primera vez en semanas, con un alivio que era a la vez suyo y de su padre. Los meses que siguieron se convirtieron en trabajo y en pequeños milagros cotidianos. La transformación del terreno fue lenta, pero evidente. Se abrió un camino de piedra bordeado de begonias. Se restauró el invernadero con la ayuda de un herrero del pueblo. Se colocaron bancas talladas por artesanos locales. Se organizó una primera jornada de siembra en la que niños y ancianos participaron. Elena enseñó a las mujeres del pueblo a preparar semilleros. Alejandro organizó un calendario de mantenimiento. Mateo se hizo cargo de la logística de riego. Rafael, quien al principio había sido el más receloso, terminó asesorando sobre la mejor manera de conservar el muro perimetral. Su conocimiento del terreno fue útil, y poco a poco, su postura fue dejando ver que no se trataba de perder un apellido, sino de ganar una comunidad. En las mañanas, el jardín se volvió un lugar de aprendizaje. Las escuelas llevaron a los niños para que aprendieran a identificar los brotes y a comprender que las plantas también exigen cuidados. Elena cosió banderines que colgaban como señales de colores y enseñó a los jóvenes a sembrar bulbos que florecerían en primavera. Las historias se multiplicaban. Una señora mayor contó cómo de niña había jugado entre esos mismos surcos. Un joven dejó de ser tímido cuando plantó su primera rosa y comprobó que florecía. El proyecto no era la obliteración del pasado, sino una suma de memorias que encontró sentido al mezclarse. La relación entre Elena y Alejandro fue tomando la forma de una convivencia que no necesitaba declaraciones rimbombantes. Compartían el cuidado del jardín, las decisiones económicas y el tiempo libre. Tardes de sobremesa con café y pan, noches de reparación de regaderas, y mañanas en las que se sorprendían con el vuelo de una mariposa. Hubo también dificultades, luchas por el tempo de los trabajos, discrepancias sobre la administración del presupuesto y, en una ocasión, una discusión más tensa cuando una tormenta dañó parte del sistema de riego. Pero cada diferencia fue atendida con el cuidado de quien quiere sostener algo valioso. Escucharon, ajustaron y aprendieron. La boda que cerró aquel ciclo no fue un acontecimiento de grandes fastos, sino un acto íntimo y celebrado por el pueblo. Eligieron el día en que el jardín mostraba sus primeros brotes de primavera. La ceremonia fue sencilla. Un círculo de amigos y vecinos, la bendición del cura que conocía sus historias, y una hija de Carmen que tocó la guitarra. No hubo comparsas ni coronas de papel. Hubo palabras sinceras, risas y un brindis con café. Elena llevaba en la solapa un broche antiguo de su madre. Alejandro en su cartera la pequeña fotografía de la Rosa Vargas. Acompañaron la boda niños que habían aprendido a plantar. Mateo fue testigo, y con discreción, limpia la mirada de su padre para dejarle entrar en la alegría sin reservas. Con los años, la transformación del jardín se volvió hito del pueblo. Lo que empezó como una promesa y un trabajo comunitario, se consolidó en un espacio donde las familias se encontraban. El jardín daba flores para la iglesia, producía pequeños ingresos a quienes vendían arreglos, y ofrecía talleres que enseñaban oficio. La hacienda, lejos de convertirse en un museo cerrado, se abrió a la vida cotidiana. Las tardes se volvían paseo, las voces se mezclaban con el zumbido de abejas, y los bancos eran refugio de historias. Rafael, que había llegado a esa transformación con prudencia, terminó por sentarse en las bancas a componer alguna idea para defender la tierra, ya no desde el temor, sino desde la gratitud. Años más tarde, cuando el tiempo volvió a teñir de plata los cabellos de Elena y Alejandro, caminaban por un sendero que conocían de memoria. Habían aprendido a modular las expectativas y a celebrar los pequeños dones. La flor que no se marchita, el niño que regresa para visitar las raíces de su infancia.
La anciana que trae flores para Rosa y que se siente dueña de las bancas donde alguna vez amó. La Rosa Vargas, la planta que había sobrevivido a descuidos y heladas, seguía en el mismo rincón, ahora rodeada de cuidados constantes. Sus ramas ya no eran las de antes, pero una rama nueva y robusta crecía con vigor. Cada primavera ofrecía una flor que parecía manifestar la historia de alguien que había esperado, y luego había encontrado su lugar. El pueblo, que alguna vez había susurrado sobre intenciones y herencias, recordaba ahora aquella noche de velas en la que las palabras sanaron. No todo había sido fácil. Quedaron sombras, lágrimas de culpa, reconciliaciones a medias. Pero la obra común había tejido un tejido capaz de sostener contradicciones. Los que miraban desde fuera veían un jardín y tal vez pensaban en la belleza. Quienes vivían allí sabían la historia detrás de cada surco. Y cada cierto tiempo, en cada día de los muertos, la ofrenda recogía fotografías de quienes habían sido. Rosa Morales siempre aparecía en el altar con su sonrisa en blanco y negro, y junto a ella, silenciosa pero presente, la Rosa Vargas ofrecía su flor como signo. Algunas cosas pueden caer dormidas, y luego volver a abrirse. Una tarde, sentados bajo la sombra de un naranjo, Alejandro tomó la mano de Elena, y sin palabras grandilocuentes, la apretó con ternura. Ella devolvió la presión con la seguridad de quien sabe que las segundas primaveras existen y que no requieren pruebas espectaculares para ser verdaderas. A su lado, Mateo jugaba con su propio hijo, enseñándole cómo atar un nudo para sostener un tallo. Rafael preparaba semillas en un bote de lata, orgulloso de lo que hoy llamaba nuestra obra. Carmen y Lucía paseaban con bolsas de flores recién cortadas, contentas de ver el fruto de tantas jornadas. La última escena que la memoria de la hacienda guardó con reverencia fue sencilla y simbólica. Una tarde de otoño, cuando el cielo se llenó de un brillo que parecía prometer tregua, Elena y Alejandro caminaron por el sendero principal hasta llegar al rosal. La Rosa Vargas, que había pasado por inviernos ásperos y por veranos de sol fuerte, mostró una flor inmensa, casi perfecta, de un rojo que recordaba a la sangre tranquila. Elena rozó sus pétalos y dejó escapar una sonrisa que contenía los años. Dolor, aprendizaje, paciencia. Alejandro miró la flor con la devoción de quien cuida un relicario. «¿La encontraste?», dijo él, con una sencillez que nunca flaqueaba. Elena lo miró, y por primera vez sintió que la frase del principio de su regreso se cerraba en un círculo. Regresó a su ciudad después de 20 años y encontró al hombre que la esperaba. No era un titular ni un eslogan. Era la conclusión de una trama tejida con trabajo, con confesiones que rompieron malentendidos, con la paciencia de quienes sembraron, regaron y podaron sin esperar aplausos. Encontró, sobre todo, a un compañero que había sostenido la espera con dignidad. La historia de la Rosa Vargas quedó como una metáfora que la gente contaba a sus hijos. Decían que las rosas duermen cuando no las cuidan, pero que hay quienes saben despertarlas con ternura. Y la pareja mayor, que aún regaba las matas por la mañana y arreglaba las persianas por la tarde, pasó a ser una imagen de la comunidad, no por ser perfecta, sino por ser honesta. Si esta historia te ha llegado, si te resonó la idea de que algunas cosas pueden dormitar y volver a florecer con paciencia, comparte en los comentarios qué jardín te gustaría recuperar en tu vida. Si quieres más relatos como este, suscríbete y comparte con alguien que necesite escuchar una historia de segundas oportunidades.